elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, qué bueno que usted está allí, qué bueno que se conecta a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Bueno, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. Primero agradecemos, como siempre, al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Ulixa Arcaya, asistente de producción, Rubén Áñez, y en los controles, George Castillo. Quien les habla y acompañará por esta hora, Mónica Pupo. Hoy vamos a hablar sobre fotografía. Qué raro, ¿verdad? Aquí se habla sobre fotografía todo el tiempo. Bueno, recuerden nuestras redes sociales, las de la radio. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para que nos puedan seguir ahí en RCR 750. Y también Diafragma 5.6 Radio se encuentra en todas estas redes sociales con el usuario @Diafragma 5.6 Radio. Hoy tenemos invitados interesantes e importantes. Así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. En Puntos Focales está Iván Mikolji, explorador de renombre internacional enfocado en documentar la magnífica diversidad y maravillas del planeta en el que vivimos. Con más de 100 expediciones e innumerables publicaciones en diversos países, ha demostrado la autenticidad y originalidad de su pasión artística, fotográfica y pictórica. Hoy nos acompaña para conversar sobre su interés en esta interesante e importante iniciativa que tiene Iván, es la Sociedad Fotográfica de Venezuela, Centro Nacional de la Imagen. Bienvenido, Iván. Gracias por estar con nosotros aquí en Diafragma 5.6 Radio nuevamente. Esta es tu casa. Gracias. Un gran privilegio estar aquí contigo. Gracias, Iván. Bueno, cuéntanos sobre esta iniciativa tan importante en la que estás trabajando. Bueno, la Sociedad Fotográfica de Venezuela nace con la idea de promocionar y dar a conocer el mundo de la fotografía en Venezuela. Entonces, queremos poner en un sitio a los fotógrafos, darlos a conocer, no solamente a los fotógrafos, sino a los curadores también de la fotografía, a los investigadores, y ponte tú también a la gente de legal que trabaja con copyright, que trabaja con derecho de autor. Un sitio de encuentro donde estemos todos los relacionados con la fotografía en Venezuela. ¿Y qué te motivó a emprender este proyecto, Iván? Bueno, uno de los motivos fue que todos estamos regados en Facebook o en Instagram, pero no conocía un sitio donde estuvieran todos los que estamos relacionados con la fotografía. Por ejemplo, están las instituciones que trabajan en la fotografía en Venezuela, como la Fototeca de Barquisimeto, que tiene una gran colección, no solamente digital, sino física, de fotografías de la región de Lara. Y entonces ellos se encargan de cuidar toda esta colección, de mantenerla en el tiempo. Y bueno, hay que darles a conocer el trabajo de ellos. Entonces, es la idea de hay muchos fotógrafos que no saben dónde imprimir sus imágenes. Entonces, tener la gente, por ejemplo, de las escuelas fotográficas que son tan importantes. Entonces, ya tenemos a Prada
escuela de fotografía en la página y poco a poco queremos tener a todo el mundo. Pero una iniciativa que tiene muy poco tiempo, tenemos ni siquiera un mes. Bueno, por algo se comienza. Pero ¿cómo lo estableciste? ¿Fue un desafío construir en la idea? ¿Quién te ayuda en este proyecto? Bueno, la idea la tengo yo hace mucho tiempo, pero hace un mes atrás, me reuní con unos amigos más cercanos, incluido tú y contigo, para ver cómo verían ellos este proyecto. Entonces estaba Luis Cabrera, que creo que tú también lo has tenido en tu programa, sí. Leonardo Rojas, Rodolfo Pimentel. Y entonces les pregunté, mira, si ustedes tuvieran el sitio donde estuviéramos todos, ¿cómo lo harían? Entonces te pregunté a ti, le pregunté a Eduardo Planchar Licea. Entonces, entre todos me fueron dando un concepto y, bueno, buscamos el nombre que estuviera disponible también para la página, etcétera. Y, bueno, terminamos en Sociedad Fotográfica de Venezuela. Pero es una ayuda entre todos los que estamos aquí participando. Por ejemplo, Luis Cabrera hizo el logo. Entonces Eduardo Planchar ayudó también con el texto. Entonces todos estamos ayudando, pero es un sitio para que todos tengamos si estamos buscando algo relacionado con la fotografía, que todos estemos ahí, incluidos las galerías. Hay muchos sitios que son amigables para exponer a los fotógrafos y, bueno, queremos tenerlos ahí en la página, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas, Iván, interesadas en pertenecer a la Sociedad Fotográfica de Venezuela? Bueno, los requisitos, primero, tener un trabajo de fotografía en el país, o algo como un portafolio, vamos a ponerlo así, que de un trabajo, vamos a decir, considerable en el país, y, bueno, y contactarnos vía info@sociedadfotográfica.com. Pueden entrar en la página y bajo contacto nos pueden contactar, escribirnos y, bueno, y ahí se verá el trabajo, etcétera. Qué bien, qué bien. Pero mira, es muy especial porque, por ejemplo, tenemos a Vielma, un fotógrafo que ni siquiera yo conocía, y tan importante de los llanos venezolanos. Entonces yo también estoy aprendiendo. Todo el mundo que está ayudando me está aprendiendo también con esto. Es muy interesante y en algún momento tendremos que poner también la parte histórica, ¿no? Porque hay muchos que ya no están, pero por los momentos estamos enfocándonos en lo que estamos trabajando ahorita. Qué bien, Iván. De verdad es bien interesante porque es como una base de datos donde podemos encontrar todos estos recursos, como acabas de mencionar, como las galerías, parte de la historia de la fotografía venezolana, sus exponentes, los que están trabajando en la actualidad, distintos géneros fotográficos y los medios que son fundamentales para su difusión. Exactamente, y los medios te tenemos a ti, que haces una gran labor. Y interesante también que tú no puedes conocer, por ejemplo, tenemos fotógrafos como Lionel, que es de Puerto Ordaz. Tenemos a Leonardo Rojas y a Luis Cabrera, que son de Valencia. Tenemos gente que está en Barinas, como Vielma. Entonces se están uniendo gente de Caracas, de todas partes de Venezuela, y eso es la parte interesante, que vamos a ver que no estamos solos, ¿no? Que hay un gran grupo de gente que tienen un trabajo extenso de fotografía en el país. Indistintamente si está fuera de Venezuela también. Si se encuentra en otras latitudes, pues bueno, también es importante participar, ¿no? en la sociedad. Por supuesto, están todos bienvenidos. Y bueno, en algún momento esto tendrá que hacer otras funciones también, pero por los momentos estamos tratando de hacer la base de datos de todos los que estamos trabajando en el país y afuera por la fotografía en Venezuela. ¿Cuáles son los beneficios, el principal beneficio de pertenecer a la Sociedad Fotográfica de Venezuela, Iván? Bueno, primero la promoción. Networking. Sí, el network, exactamente. Tienes toda la razón. Es un network para poder facilitarte tu trabajo también.
y dar a conocer, porque mucha gente no sabe que existen curadores o que hay el trabajo de curaduría que te ayuda tanto a, no sé, a promocionar tu trabajo. Entonces todo esto uno se va viendo y entendiendo y aprendiendo también de cómo funciona el mundo de la fotografía, ¿no? Y bueno, entonces, disculpa, adelante. No, y lo que nosotros queremos, bueno, como fotógrafo y como el lema de lo que no se conoce y no se preserva, ¿verdad? Nosotros los fotógrafos lo que queremos es difundir, no almacenar y no mostrar el trabajo que hacemos. Es como que si no existiera, si lo dejas en tu computadora, en tu disco duro, en papel, y no lo das a conocer, es como que si no existiera. Así es. Entonces ahí queremos que se unan, entonces es un llamado a que nos contacten, si son galerías que trabajan o incluso editoriales, para hacer libros fotográficos, etcétera. Entonces, bueno, que nos contacten para nosotros ponerlos en esta base de datos. Genial. Da las coordenadas, Iván, las coordenadas para que... Bueno, exactamente. Bueno, la página web es sociedadfotográfica.com. En las redes somos SoFotoBE, en todas las redes, y bueno, por ahí nos pueden contactar. Buenísimo. A través de ustedes también, que tienen enlaces a nosotros, ¿no? Así es, así es. No quiero despedirte, sino antes pedirte por favor que invites a nuestros fotoescuchas a tu exposición aquí en Caracas, que cuando estés aquí en Caracas, por supuesto tienes que venir a Diafragma 5.6 Radio y bueno, invítalos a Peces del Orinoco en sus hábitats. Sí, tengo una exposición en la Salle de Ciencias Naturales Mari Pérez, en la Fundación La Salle, y está en el lobby, está abierto desde la mañana hasta la tarde, entrada gratuita, y entonces es la exposición que viene, vamos a decir, es un anexo al libro que acabamos de publicar hace poco, bueno, hace ya unos meses atrás, de Los peces del Orinoco en su hábitat. Entonces esto es como la exposición del libro. Dentro de poco, creo que en 1 o 2 meses, vamos a hacer el bautizo del libro ahí en Caracas. Entonces, bueno, ya ahí te mandaré las invitaciones, etcétera, para que todo el mundo asista, ¿no? Al bautizo del libro. Pero están invitados cualquier día. Va a estar ahí, creo que 2 o 3 meses más. ¿Tus coordenadas en Instagram, Iván? Mi coordenada en toda la web es @mikolji, que es el apellido mío, MIKOLJI. Entonces, @mikolji en todas las redes, en Facebook, en la página web también es mikolji.com. Mikolji.com. Bueno, fue mikolji.com quien nos acompañó hoy, Iván, para hablarnos sobre esta iniciativa tan importante para los fotógrafos y la fotografía venezolana, la Sociedad Fotográfica de Venezuela, Centro Nacional de la Imagen. Ya saben, pueden contactarlo a él a través de las coordenadas que dio, mikolji.com, que es su página web. Sí. Y bueno, te dejo el micrófono para que vuelvas a invitarlos. Bueno, los invito a todos a que nos contacten por la página web de la Sociedad Fotográfica de Venezuela, que es sociedadfotográfica.com. Escriben contáctanos y bueno, ahí nos escriben de dónde es, de dónde son, cómo contactarlo, las redes sociales, etcétera. Y entonces ahí, bueno, los contactaremos de vuelta. Gracias, Iván, por esta iniciativa tan importante, como dije anteriormente, y por la oportunidad que tenemos de conversar sobre ella en la mañana de hoy. Estamos en contacto. No, gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, vamos a una primera pausa publicitaria y al regreso estamos ya con nuestra invitada de hoy, Viviana Peretti. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.
Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones. Contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, @calatoslibros. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Regresamos a Diafragma 5.6 Radio ya con Viviana Peretti, fotógrafa independiente italiana, radicada en Bogotá Nueva York, en donde en el 2010 se graduó en fotografía documental y fotoperiodismo en el Centro Internacional de Fotografía, ICP. Es magna cum laude con una licencia en antropología de la Universidad de Roma con maestría en periodismo. Ha recibido numerosas becas y reconocimientos de diversas instituciones reconocidas en el mundo de la fotografía. Su obra ha sido expuesta en Londres, Nueva York, Roma, México, Bogotá, entre otros países, y la fotografía de Viviana ha sido expuesta, o mejor dicho, publicadas por varios medios de comunicación internacionales, incluidos The New York Times, Newsweek, BBC, CNN, los New York Magazine, El Mundo, Vice, Le Journal de la Fotografía y Los Ojos de la Fotografía también. Bueno, aquí está con nosotros Viviana Peretti. Bienvenida, Viviana. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes por la invitación y nada, pues gracias. También saludo a la audiencia. Viviana, te vemos. Si puedes girar, por favor, la cámara en horizontal, si no hay problema, para poderte ver mejor, porque te vemos... ¿Así? Horizontal. ¿Ya? Está vertical. Ahí está. Vertical. ¿Lo quieren vertical? Sí, me están haciendo muchas señas, así como si estuvieran hundiéndose. Ahí. Vertical. Ahí está bien. Ok, que la gira. A ver, pero es que yo no la veo, por eso no puedo decir nada. Yo tampoco pero veo. Estás de cabeza, Viviana, me dicen. Ok, es que sí. A ver, entonces me va a tocar quitarme los audífonos. Ok, bueno. A ver ahí. Ok. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Ok. Bueno, de todas formas, mientras arreglamos lo de la cámara, porque fíjate, hay una frase bien interesante del artista Alexander Rodchenko que dijo: uno tiene que tomar diferentes tomas de un sujeto desde diferentes puntos de vista y en diferentes situaciones, como si lo examinara en círculo en lugar de mirar por el mismo ojo de la cerradura una y otra vez. ¿Cuál es tu opinión sobre esta frase, Viviana, de Alexander? Pues yo creo que, digamos, yo siempre digo que hay que cuestionarse mucho dónde uno está parado, digamos, si quisiéramos un poco interpretar eso. Y
Yo no soy muy fan de, sí, como de repetir tomas y repetir tomas 1,000 veces. Pero sí, considero que el cuestionamiento principal que uno debería hacerse como fotógrafo es precisamente, sí, dónde estoy parado físicamente en mi cuerpo, pero también claramente dónde estoy parado, sí, como ser humano. Ujú. Antes que fotógrafos somos seres humanos y claramente pues el trabajo que hacemos es un reflejo también claramente de quiénes somos, en qué creemos, qué pasado, qué vivido tenemos. Y todo eso para mí es un cuestionamiento que entra cada vez que uno va a tomar una foto. Así es. Parte de lo que acabas de mencionar es lo que el participante que se apunte en tu taller virtual Mirada de Autor va a disfrutar, va a aprender. Sí, es verdad. De hecho, sí, vamos a arrancar el otro sábado, de hoy en 8, con un taller que se llama Mirada de Autor y que es un taller sobre todo, digamos, para personas que ya tienen un cierto manejo de cámara, un cierto, digamos, un discreto nivel y sobre todo, digamos, un trabajo fotográfico hecho, varias series hechas, ¿sí? Yo edito varios talleres, pero digamos, esto es ya para alguien que tiene una cierta trayectoria, un cierto recorrido y que básicamente la idea es un poco como con lo que decían sí, en el segmento anterior, ayudarles a que esas fotos, esos proyectos, estas series que en algún momento se crearon, no sigan guardadas en los archivos, en los discos duros, sino que puedan sí, como llegarle a un público más amplio. Entonces es un taller que se enfoca mucho hacia cómo editar el trabajo y a lo largo del taller, que dura hasta finales de abril, también cada participante trabajará un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces la idea es que cada quien llegue al primer día de clase con una idea de proyecto al cual trabajar a lo largo del taller y nos enfocaremos claramente en la producción de ese proyecto, en la edición de ese proyecto, pero también como en la revisión del trabajo anterior para que sí se le dé de alguna manera nueva vida, con una nueva edición y una nueva manera de verlo y de reflexionar sobre él. Buenísimo. La modalidad es... La modalidad es virtual, las clases son siempre los sábados y básicamente las clases son de 3 a 5:30 con horario de Colombia. Y tenemos clase el 19, el 26 de febrero, después el 12, 19 y 26 de marzo y el 2, 9 y 23 de abril. Y la idea es que a veces las clases sean cada 15 días para que los participantes tengan más tiempo en producir el trabajo que escogieron y al cual se dedicarán a lo largo de todo el taller. Bueno, están todos invitados al taller de Viviana y yo como alumna me voy a poner este título, Viviana, que fui tuya, digo que tienen que tomar este taller virtual porque es sumamente interesante y además la manera de enseñar que tiene Viviana toca la fibra y provoca seguir practicando la fotografía para aquellos también que han dejado sus fotografías en los archivos y retomar, continuar esta bella labor. Bueno, ahora me gustaría, Viviana, conversar contigo sobre una serie fotográfica que también tuve el gusto de ver, es tuya, ¿no? De New York Prize. Es bien interesante y quería preguntarte en qué momento de tu vida lo inicias y por qué. Sí, digamos que esa serie de Nueva York Reza, la empecé en el 2010. Yo me gradué en ICP, como tú contabas, en el 2010 y tan pronto terminé la escuela, empecé como a trabajar en esta serie, donde fotografié 14 comunidades religiosas en Nueva York, en diferentes barrios de Nueva York, y las comunidades fueron fotografiadas durante los rituales, sus rituales religiosos. La idea nace un poco como para responder
a esos lugares comunes que hay sobre Nueva York. Nueva York nos las venden siempre como esta ciudad así cosmopolita, multicultural, multiétnica, donde hay grandes mezclas. Indudablemente sí las hay, pero también pues yo lo que encontré es más que todo como una ciudad muy fragmentada, una ciudad llena de lo que yo llamo guetos, y que son guetos culturales, lingüísticos, pero sobre todo religiosos. Claramente cada comunidad que si migra a Nueva York, que se instala en Nueva York, llega con todo su bagaje lingüístico, gastronómico, cultural y claramente religioso. Y a menudo son comunidades que no dialogan con el resto de la ciudad, como puede pasar, por ejemplo, con los judíos ultraortodoxos que viven en Williamsburg. Entonces me interesaba mucho reflexionar sobre eso y hacer un retrato de la ciudad a través de esa fragmentación religiosa que se vive en la metrópolis. De esas 14 comunidades religiosas que documentaste, ¿cuál de ellas representó para ti un gran reto? Creo que sí, sin lugar a duda, los judíos ultraortodoxos que viven en Brooklyn, sí, en Williamsburg, este barrio de Brooklyn. Ellos son una comunidad, digamos, que fue fundada por sobrevivientes del Holocausto y también, digamos, por los herederos de los sobrevivientes. Es una comunidad muy, muy cerrada, muy impermeable al resto de la ciudad. Una comunidad que no está interesada en absoluto en establecer algún tipo de diálogo, comunicación, conversación con el resto de la ciudad. Tienen unas estructuras, digamos, muy particulares, en el sentido que, por ejemplo, las bodas son arregladas por las familias, las parejas se casan muy, muy jóvenes y tienen muchísimos hijos. La idea de la comunidad es básicamente como, de alguna manera, recuperar todos los judíos que se perdieron con el Holocausto. Entonces, por ejemplo, el rol de la mujer es un rol que se reduce exclusivamente a tener hijos, ¿sí? Ellas, por ejemplo, no se pueden volver guías religiosas, no conocen casi, estudian lo básico de la Torá, pero nunca sí pueden llegar a ser líderes espirituales de la comunidad. Y como te decía, es una comunidad supremamente impermeable al resto de la ciudad. Yo me demoré más de 6 meses en juntar una de las series. En el caso de ello hice 2 series, pero las 2 series fueron hechas básicamente rodeando el barrio, callejeando por el barrio a lo largo de muchos meses. Generalmente son personas que cuando te ven con cámara se cruzan de andén para que, sí. Si tú entras a cualquier almacén, supermercado, lo que sea, te empiezan a hablar en Yiddish, que claramente pues es un idioma que yo desconozco. Entonces también es como hacerte presente todo el tiempo que no están interesados en entablar algún tipo de conversación contigo. Fui seguida por la policía de ellos. Wow. Tienen una policía, digamos, paralela, sí, a la policía de Nueva York. Y básicamente sí hubo como hostigamiento por parte de ellos, como para que dejara el barrio. Entonces, sin lugar a duda, esa fue la comunidad más difícil de fotografiar. Y sin lugar a dudas, uno no para cuando ese es su objetivo de documentar, porque hay algo que nos mueve a documentarlo, a fotografiarlo. Tenemos que hacer una pausa publicitaria, Viviane, ahora, pero me gustaría que al regreso pudiéramos hablar una de tus fotografías de la serie, que está un hombre con el árbol y ese reflejo de la luz bien interesante, un contraluz, ¿no? Allí. Te pido por favor que te mantengas allí y ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía.
Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones. Contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, @calatoslibros. ¿Me escuchas? Arcus Group, Ahora sí. organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Abecofa, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. @Abecofa, 0212-793-4623. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Estamos en conexión con Viviana Peretti, fotógrafa independiente, antropóloga, y estamos conversando sobre su serie fotográfica New York Prize. Quedamos en conocer la historia detrás de esta imagen. Háblanos un poquito sobre ella, Viviana, por favor. Sí, de hecho, eso es Williamsburg, precisamente en Brooklyn, y el señor que va pasando en la tormenta de nieve es precisamente un miembro de la comunidad cívica, de los judíos ultraortodoxos, y ese día era diciembre y cayó una nevada impresionante y yo estaba así como pues merodeando por el barrio. Y me acuerdo solo que sí, me tocó sentarme en el piso porque el viento era durísimo y básicamente esperar. ¿Sí? Yo vi el contraluz, vi la nieve y ese efecto increíble que estaba haciendo la luz. Y básicamente esperé que alguien pasara, ¿sí? Que alguien me ayudara, ¿sí? Como de alguna manera a tener la foto que había previsualizado y que necesitaba, pues claramente que alguien de la comunidad pasara por ahí. Entonces eso es lo que hay detrás de esa foto. Y lo importante que es esperar, ¿no? El momento para poder captar lo que uno está buscando. Sí, también realmente este concepto de previsualizar, es decir, generalmente se tiene como sí, la ilusión que uno como fotógrafo de calle sale a la calle y todo le aparece y todo es perfecto y todo cuadra y sí. A menudo uno sí, ve cosas a las que le falta algo, como en este caso. Sí, pues claramente la luz era increíble, la nevada también estaba impresionante, el viento que estaba soplando, pero para mí sí faltaba un elemento también como de desorden dentro del encuadre, ¿sí? Y ese elemento era precisamente pues la silueta de alguien que pasara o de un perro que pasara, ¿sí? En ese caso pues pasó un miembro de la comunidad, pero yo sabía que la foto sin este elemento de desorden, de desbalance, no hubiera sido tan potente. ¿Cómo te sentiste, Viviana, fotografiando a todos los creyentes de estas 14 comunidades? Bueno, digamos que también el proyecto, yo soy una persona atea, sí, entonces también me enfrenta siempre mucho, me confronta mucho, documentar, personas, comunidades que tienen como fuertes creencias religiosas.
Digamos que fue interesante, visualmente fue muy demandante, ¿sí? Yo generalmente me demoré como un promedio de 6 meses por cada comunidad. A veces estaba fotografiando al tiempo 2 comunidades, entonces no sé, por ejemplo, los domingos me iba al Bronx, donde documenté una iglesia católica fundada por migrantes italianos, y de pronto los viernes estaba en la Columbia University, donde fotografié un grupo de estudiantes musulmanes que se reúnen dentro de la universidad para su celebración de los viernes. Entonces sí, digamos que en términos de compromiso, sí, como muy demandante, al mismo tiempo, y pues respetando mucho claramente los que creen, pero yo sigo pensando que en muchas celebraciones religiosas lo que uno ve es realmente el libreto que hay detrás, ¿sí? Es como si uno estuviera en un teatro, ¿sí? Donde hay un libreto, donde hay unos personajes que tienen unos roles muy precisos. Es claramente las celebraciones son muy codificadas siempre, y los roles no se pueden alterar, no se pueden cambiar. Entonces digamos que trabajar tanto tiempo con tantas comunidades también un poco me reforzó esa visión que yo tengo del acto religioso como, sí, como una creación humana, que además tiene parecidos entre diferentes religiones. Sí, a menudo se celebra de la misma manera, aunque se está alabando a un Dios distinto. ¿Qué equipo utilizaste para documentar este proyecto? Todo el trabajo es análogo, entonces fotografía análoga. La película es Kodak 3X400 y la cámara es una cámara EOS N, muy básica, N300 creo que es. Sí, es un equipo bastante básico. En general, el lente que se utilizó es un 50 macro. Y a veces cuando los espacios eran muy reducidos, como en el caso, por ejemplo, de los rituales vudú que se celebran en los sótanos sí, de edificios en Brooklyn, que se celebraron, por lo menos los que yo fotografié, a veces ahí utilicé un lente más gran angular, que es un 24-35. Buenísimo. Viviana, no quiero pasar aún a la otra serie que también nos compartiste, porque quería que nos recordaras la película que nos encomiaste a ver relacionada con los judíos ortodoxos en Netflix, ¿no? Sí, es una serie que hay en Netflix que se llama Unorthodox, sí, como la negación, Unorthodox. Es una serie que se produjo en Alemania, muy interesante, y básicamente la serie está basada en la historia, aunque digamos la historia es un poco reinterpretada, pero está basada en la historia de una escritora que perteneció a la comunidad de los judíos ultraortodoxos de Brooklyn, y que básicamente logró escaparse de la comunidad y obtener el estatus de refugiada en Alemania. Entonces hay esta serie, me parece que son 4 capítulos súper interesantes, y después hay también un detrás de cámara que le aconsejo realmente que sí, merece mucho la pena verlo para entender un poco más cómo se pudo grabar todo eso. De hecho, básicamente la producción recreó parte del barrio de Williamsburg en Alemania, y se fueron a Williamsburg solo a, digamos, tomar fotos y tener un poco una idea de cómo era el barrio, pero claramente, como le decía, es una comunidad supremamente cerrada, entonces claramente era impensable la idea de poder grabar en Brooklyn, sino que ellos hicieron varios viajes para entender un poco más, también para entender, por ejemplo, todo el tema de cómo se visten, si tienen un código de ropa muy estricto, ¿sí? Y con decirle un dato, por ejemplo, Benetton, pues esta marca italiana de ropa, ellos tienen una línea específica para esta comunidad, en el caso, por ejemplo, de los niños, y es una línea que tiene solo colores grises, toda la gama, digamos, la escala de gris,
rosado y azul claro, ¿sí? No están emitidos otros colores ni para los niños. Y tanto los hombres como las mujeres visten sobre todo de blanco y negro, ¿sí? Entonces realmente uno siente como si hubiera hecho un salto en el tiempo, ¿sí? Como si uno se hubiera devuelto en el tiempo realmente de siglos. Como le decía, hay también como un documental que explica un poco el detrás de cámara, cómo se hizo la serie, se lo recomiendo mucho y les recomiendo después que miren a ver la historia y escuchen algunas de las entrevistas a la escritora que, digamos, sobre la cual que inspiró la serie. Así es. Nostalgia in Blue. Ahora cuéntanos un poco sobre tu trabajo Nostalgia in Blue, cómo surge, ¿es un trabajo más personal? Sí, es mucho más personal. Yo soy italiana y eso, tengo una relación muy estrecha con el mar. Sí, me encanta el mar, me encanta, sí, como asocio generalmente, digamos, el regreso a mi casa con el regreso al Mediterráneo y a sus múltiples tonalidades de azul. En este caso, ese trabajo se produjo en el 2017 durante una residencia de artista en el norte de Italia y básicamente la residencia era en un lugar, en una villa, ¿sí? De verano sobre el Mediterráneo, que se asomaba sobre el Mediterráneo, y básicamente yo ahí decidí crear una cámara oscura, construir una cámara oscura, es decir, transformar un chalet de verano, la sala de junta de esta fundación, en una gran cámara fotográfica, sí, en una cámara oscura, que es el principio que está a la base de la fotografía, y básicamente colgar dentro de esta sala de junta papel sí, que previamente había llenado de colbón como para volverlo más resistente, para que me permitiera también un poco manipularlo y poder tener un acto escultórico con el papel. Y básicamente después, con el principio de la cámara oscura, lo que hice fue proyectar el Mediterráneo, traer el Mediterráneo a ese espacio, a esa cueva, ¿sí?, fotográfica, y tomar fotos de lo que llegaba, golpeaba el papel y quedaba en ese papel. Y básicamente esta es la serie. Y la serie responde también un poco, digamos, este tema de la nostalgia, es decir, Nostalgia in Blue, que es un poco esta nostalgia que yo tengo de ciertos matices, de ciertos colores, ¿sí?, propio de mi país y propio sobre todo de algunas regiones costeras, ¿sí?, de Italia. Y también un poco responde a algo que leí en algún momento de la escritora norteamericana Rebecca Solnit, que habla del azul como del color de la nostalgia, del deseo, de lo que queremos y nunca alcanzamos, ¿sí? Azul es, por ejemplo, la línea de horizonte, pero a medida que nos acercamos, por ejemplo, en el caso del mar, a esa línea de horizonte se va corriendo y se va corriendo, y básicamente es algo inalcanzable. En el caso de la cámara oscura, la idea era traer esta línea de horizonte y ese azul y ese mar a un espacio privado, moldearlo, ¿sí? Doblando el papel y básicamente tomar foto de ese paisaje que de alguna manera lo sentí mucho más, digamos, mucho más cercano, y que responde un poco a ese deseo y a esa nostalgia, ¿sí?, de mi tierra. Bueno, es que Nostalgia in Blue es poesía visual, definitivamente, Viviana. Yo quiero hablar un poquito más sobre ello porque es interesante saber cuánto tiempo te tomó realizar esta serie, porque trabajar estenopeica, hay que calibrar el huequito, se me fue la palabra, estenocopio, creo que es así, ¿no? El agujerito por donde se proyecta la imagen, la luz. Eso me gustaría que lo pudiéramos hablar al regreso, pero vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos un poquito sobre ello, Viviana, ¿de acuerdo? Listo. Gracias. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.
Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. El lugar ideal para encontrar la más amplia variedad de libros, disfrutar de la lectura y un delicioso café. Centro de Arte Los Galpones. Contáctalos al 0212-285-2820. Síguelos en Instagram, @calatoslibros. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, ya en nuestro último bloque del programa, y queremos saber, estenopo es la palabra, el orificio, la abertura de la cámara fotográfica, en este caso la estenopeica, que aplicaste para tu serie fotográfica Nostalgia en Blue. Háblame más o menos cuántas veces tuviste que practicar, cuánto tiempo te llevó realizar. Sí, hubo, digamos, la residencia era de mes y medio, entonces, pero yo al mismo tiempo estaba haciendo también un trabajo en Génova, sí, un trabajo sobre la ciudad. Génova es una ciudad que queda bastante cerca del lugar donde se llevó a cabo la residencia de artista. Entonces yo generalmente por la mañana me iba a Génova y me quedaba por ahí hasta las 4 de la tarde, después me devolvía y me metía así en la cámara oscura a ver qué podía producir. La mayoría de las fotos de hecho están tomadas como al atardecer, cuando claramente había una mejor luz afuera. En general, digamos que la construcción de la cámara oscura como tal me tomó más de una semana. Hubo también como muchísima experimentación, en el sentido que al comienzo quería, en lugar que utilizar el papel, quería utilizar sábana, ¿sí? Un poco también como para este tema de la nostalgia, digamos, de mi casa, de la ropa tendida al sol, que pues es algo muy típico, digamos, de estas latitudes, pero también muy típico de Italia. Entonces sí, las sábanas que salen de la lavadora, que tienen un cierto olor, que se tienden al sol en verano, etcétera, etcétera. Pero con la sábana no lograba como tener algo que no fuera como una reproducción de lo que había afuera, es decir, la imagen era muy parecida a lo que había afuera, entonces uno sí, y sobre todo no había como esta posibilidad de doblar, de tener un poco lo que le decía, de este acto escultórico con el papel y de poder moldear ese paisaje y ese azul y poderlo, sí, como realmente intervenir, sino que con la sábana era como un poco la repetición de lo que había afuera. Entonces sí, la construcción de la cámara oscura me tomó más de una semana y después estuve muy, muy metida en la cámara oscura como un mes, ¿sí? Wow. Como 3 semanas largas, durante las cuales se produjo, digamos, la serie que vieron. Y ya al final, cuando ves el producto que lograste, que querías, que representó para ti,
el resultado? Pues, digamos que es una serie que a mí me conmueve mucho, que sí, que es muy distinta de mucho de mis trabajos, sí, es una serie en color, empezando por ahí, la mayoría de mi trabajo es blanco y negro, es análogo, sí, pero sí, es una serie un poco lo que tú decías, muy, muy personal, muy, de alguna manera me reencuentro en ella también como ese deseo de Mediterráneo. Es también como la demostración de que en fotografía y en arte en general hay que insistir, hay que trabajar, tuve muchas dudas mientras estaba construyendo la cámara oscura, se me dañó una de las ventanas, entonces básicamente parte del panorama al cual quería tener acceso a través de la cámara oscura, tuve que renunciar a él, tuve muchísimos problemas, en un momento se me cayó todo, sí, lo que había construido para colgar el papel. Fue también una serie, digamos, físicamente muy, muy demandante. Yo construí la cámara oscura sola, fue todo un trabajo hecho de forma individual, sin ningún tipo de ayuda, y también utilizando material reciclado, es decir, yo no quería que fuera un proyecto fotográfico, un proyecto artístico a costo cero. Entonces, sí, las bolsas que utilicé, por ejemplo, para oscurecer la sala de junta fueron del jardinero de la fundación. El papel es papel que a la fundación le dona una papelería, sí, del pueblo cuando el rollo ya se está acabando. Entonces quería que también fuera así, como algo así, y hubo muchísima experimentación, entonces muchos errores, mucha prueba y error. Que siento que es típico de cualquier proyecto, digamos, y práctica artística, pero que a veces, digamos, puede ser un poco decepcionante, ¿sí? Cuando uno regresa a casa y pues sin nada, ¿sí? Aparentemente sin nada después de un día de trabajo. Pero bueno, finalmente cuando veo el resultado final, sí, me encanta, y considero eso, que fue también como una gran lección de lo que hay que creer en en las intuiciones que uno tuvo. Yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo con cámara oscura, mucho tiempo queriendo hacer algo, sí, una reflexión sobre el azul, sobre el mar, sobre el Mediterráneo. Había hecho algo en el sur de Francia 2 años antes, pero eso sí fue como de alguna manera cerrar un poco el círculo y al mismo tiempo volverlo a abrir, en el sentido que pues me gustaría poder extender este trabajo a otros lugares del Mediterráneo. Definitivamente Nostalgia en Blue es fotografía pura, desde los inicios, Viviana. Hiciste fotografía pura, qué interesante. Bueno, fíjate también, ya estamos terminando, me gustaría que habláramos brevemente sobre el taller Mirada de Autor, que vuelvas a invitar a la audiencia para que pueda participar en tu taller que está próximo a efectuarse, y bueno, que nos des tus coordenadas para que podamos seguirte en todas las redes sociales y en tu página web. Sí, entonces mis coordenadas, pues en Instagram tengo 2 cuentas, una que es Viviana Peretti y la otra que es Viviana Peretti _analog, sí, analog en inglés, donde hay solo trabajo hecho en análogo. Como decíamos, mi sitio web es vivianaperetti.com, y en Instagram me encuentran también información del taller, que como le decía se abre de hoy en 8. Todavía hay cupos, son los sábados, es virtual la modalidad, y la idea es que sí, que primero que todo hagan, por ejemplo, para la primera clase una selección de todos sus trabajos, de lo que han venido haciendo hasta la fecha, para tener una idea de dónde arrancamos con cada uno de ustedes, y también que piensen en una idea de proyecto a desarrollar a lo largo del taller. Mónica estuvo en uno de mis talleres con la Fundación Gabo, entonces creo que bueno, que le pregunten a ella si tienen dudas sobre si inscribirse o no inscribirse. Si quieren más información acerca del taller, pueden contactarme a mi correo electrónico, que es Peretti, el apellido 72 @gmail.com.
podría, digamos, enviarle toda la información del taller y lo que estamos buscando con el taller y cuáles son los objetivos principales del taller, que en última, de todas maneras, es siempre como una reflexión sobre lo que estamos haciendo y cómo podríamos potenciar nuestro trabajo y hacer que nuestro trabajo pues abandone nuestros discos duros, nuestros archivos y le llegue a un público más amplio para tener una conversación y un diálogo más interesante con la audiencia. Por favor, inscríbanse en todo lo que haga Viviana porque es calidad. Y a mí me encantó muchísimo, muchos aprendizajes. Bueno, Viviana, gracias por estar con nosotros, gracias por la oportunidad de saber más detrás de tus trabajos y por la entrevista en la mañana de hoy. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia y bueno, un gran saludo. Un gran abrazo. Bueno, vamos a finalizar con tiempo de exposición. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Finalizamos con la frase de Joan Fontcuberta. Él dijo, hay imágenes que son puras formas visuales que deben complacer al que mira y otras que, en cambio, cuestionan, aguijonean y hacen que reacciones. Esas son las imágenes que a él les gusta. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la edición de hoy de Diafragma 5.6 Radio. Recuerden nuestras redes sociales @Diafragma 5.6 Radio, la mía @Monica.pupo y nos vemos el próximo sábado. Recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. RCR 750 AM, porque lo bueno une.